Vamos a comenzar hoy la epístola de Santiago. Este Santiago, hubo varios Santiagos en la Biblia, pero este es el hermano del Señor, el que escribió la epístola. Probablemente cuentan la historia. Fue antes del año 62, seguro, año que después se produjo el asesinato. Probablemente fue en el año 48 escrito esta epístola, año de persecuciones, año de violencia. Vemos como, voy a compartir una pequeña introducción. Dice así: escrita por Jacobo, el hermano de Jesús, y por lo tanto antes del año 62, el año de su asesinato. La década de los 50 vio crecimiento de la agitación y la violencia en Judea, y los judíos se sintieron cada vez más frustrados por la corrupción, la injusticia y la pobreza. Se prolongó en los años 60 y 4 años después del asesinato de Jacobo estalló la guerra contra Roma. Una guerra que llevaría a la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la población. La epístola de Santiago es conocida por exhortaciones sobre la lucha contra la pobreza y el cuidado de los pobres de manera práctica, defender a los oprimidos y no ser como el mundo en la forma en que uno responde al mal en el mundo. La sabiduría del mundo es rechazada y se exhortó a la gente a abrazar la sabiduría espiritual, que incluye el establecimiento de la paz y la búsqueda de la rectitud y la justicia. La evidencia sugiere que la carta de Santiago probablemente fue escrita en el año 48. Este es un breve resumen para tener en cuenta de lo que se va a tratar cuando estamos hablando de padecimientos, persecuciones. Es que sufrían mucha pobreza, mucha violencia, mucho maltrato, muchas cárceles, y a partir de ahí tenemos que enfocar esos padecimientos que tenían en esos años. Y dice así en Santiago 1:1 al 4, vamos a tocar. Santiago, siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. O sea, salud. Cuando está diciendo salud, le está diciendo salvación. Entonces le dice, a las 12 tribus que están en dispersión. Estos eran judíos que estaban en la dispersión, en la diáspora, como también se dice, o sea, estaban en el extranjero. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Primero tenemos en cuenta el destinatario, ¿no? Los judíos en la dispersión. A ellos le escribe Santiago, pero acá en el 2, en lo que vamos a desarrollar, tened por sumo gozo cuando halléis en distintas pruebas, sabiendo que la paciencia, dice, vuestra fe produce paciencia, la prueba de vuestra fe. Entonces vemos en Romanos 5:3, vamos a tocar un poquito el contexto persecución, violencia, padecimiento. Tenemos que entender a partir de ahí el porqué. Dice acá la palabra, por ejemplo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, estas persecuciones son por causa del Señor. Entonces, cuando uno entiende el porqué entonces, eso es lo que va a producir un descanso, un gozo, vamos a decirlo así, es lo que describe, pero son persecuciones de padecimiento, no es simplemente un sufrimiento del alma porque estoy triste, porque estoy desanimado, sino que hay violencia, hay cárceles. Entonces ellos entienden que es por la causa del Señor, y eso es lo que les lleva a descansar su alma al sentir el gozo. Dice así la palabra, Romanos 5:3. Y dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vemos acá la palabra, en la prueba, dice, de vuestra fe, produce paciencia. Entonces, cuando somos probados en el camino, dice, eso es lo que
cuando nos prueba la fe el Señor, la confianza, si estamos o procedemos según la palabra, nos humillamos al Señor, entonces lo que va a producir es la paciencia. Entonces es el fruto espiritual la característica. Todavía no leí el 5.3, no lo desarrollé, pero quería volver un poquito simplemente hacia atrás para poder desarrollar esto. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces lo que está diciendo, en otras palabras, estamos contentos al saber que mediante las pruebas se forma el carácter de Cristo, o sea, la paciencia. Una de las cualidades, uno de los frutos espirituales. Por eso, el saber, el para qué, o sea, por qué están perseguidos, como dice acá, nos gloriamos, o sea, sentimos o estamos orgullosos, estamos contentos al saber que mediante las pruebas, que dice tribulaciones, persecuciones, padecimientos, dice, produce paciencia. Entonces eso es lo que va a formar el carácter de Cristo. Entonces ya cuando tenemos ese enfoque y sabiendo que estamos padeciendo por causa del Señor y que estamos por el camino correcto, entonces eso es lo que te va a poner contento, te va a dar regocijo, porque vos tenés una respuesta. Y a eso es lo que queremos justamente apuntar, porque muchas veces estamos confundidos el por qué en este camino se sufre, el por qué nos pasa, esto, lo otro, si yo estoy buscando. No, dice, la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y acá como dice, nos gloriamos, sabiendo, dice, en las tribulaciones, en las persecuciones, sabiendo que esta tribulación, este padecimiento, esta prueba, esta persecución va a producir paciencia. Entonces al final, al resultado, va a traer uno de los frutos espirituales, sabiendo soportar la prueba, sabiendo soportar el padecimiento, pero ¿por qué? Por causa de Cristo. Entonces eso es lo que te deja contento. En otra versión dice, tenemos el orgullo. Otra versión dice, nos jactamos. Entonces, ¿por qué? Porque están sufriendo por la causa de Cristo, no por el pecado. Entonces, al tener ese enfoque, al saber que estos padecimientos sirven para, o redundan para el progreso del Evangelio, como dice Pablo, o redundan para nuestro beneficio, en el sentido que vamos a crecer espiritualmente, nos va a formar el carácter, entonces ahí va a descansar nuestra alma. Mientras no entendemos eso, nosotros nos vamos a cuestionar y vamos a cuestionar el camino y vamos a preguntarnos por qué tanto sufrimiento, tanto padecimiento. Es porque justamente a través de esa prueba, ese padecimiento, lo que se va a formar es uno de los frutos del Espíritu que dice acá, paciencia. Vamos a Mateo 5.12. Mateo 5.12. Dice así la palabra, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dicen, regocijaos, alegraos, gócense y alégrense, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Entonces, vamos a resumir, o vamos a explicar esto, lo que dice acá, en resumidas palabras. Lo que nos alegra es saber que la recompensa es más grande que la lucha. Dice, la recompensa en los cielos es grande. Es grande. Entonces, al saber esto, que por más que estamos perseguidos, por más que tenemos persecuciones, padecimientos, a ver, esto... Al entender, sabiendo que la recompensa es más grande, entonces va a valer la pena el esfuerzo. Sabiendo eso, ¿no? Entonces ahí es que tiene que estar nuestra mirada, en el galardón, como dice la palabra en Hebreos 12. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces cuando miramos el galardón, la recompensa, entonces vamos a padecer, o sea, vale la pena el esfuerzo. A ver, por ejemplo, en el trabajo. Vamos a lo que es trabajo. Muchas veces los trabajos, hay trabajos que son cansadores, pero vos sabiendo que al final, después de todo ese esfuerzo, hay pero una buenísima paga, a vos no te va a importar, o sea, lo vas a hacer, te vas a cansar, pero va a valer la pena el esfuerzo, como dice, sabiendo que vuestra recompensa es grande en los cielos. Entonces, en medio de esa persecución, de ese padecimiento, que acá lo llama así, nosotros en un trabajo lo llamaríamos cansancio, no te va a importar. ¿Por qué? Porque vas a recibir una buena paga. Entonces, sí te va a doler, sí te vas a cansar, pero al final, cuando viene la paga,
Eso es lo que justamente vas a esperar y lo que te va a alegrar después también, pero en el presente dice regocijado y alegrado. No importa, ¿por qué? Porque la paga va a ser buena. Entonces en este sentido toca la lucha y la prueba, que la salvación que viene, la liberación que viene es mucho más grande de todo lo que podamos padecer, porque hay un cambio para beneficio nuestro. Entonces, volviendo a Santiago un poquito, tocamos este contexto de los padecimientos de la persecución. Y en este caso, acá en Mateo, había ya persecuciones, choque entre judíos en ese tiempo, y vemos que dice, vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas. Entonces, en ese ejemplo, regocíjense, le dice, porque así persiguieron también, como le están persiguiendo a ustedes, pasaron lo mismo los profetas, no se crean que no han pasado, como pasó Elías, Isaías, y va nombrando, ¿no? Justamente cuando dice profeta, entran todos esos porque padecieron, en el caso de Moisés, en el caso de Elías, en el caso de Noé, todos los profetas padecieron, tuvieron persecuciones. Entonces, si ellos padecieron, ¿cómo no vamos a padecer nosotros? Esto le está diciendo a los judíos. Pero esos padecimientos eran por causa de creer en el nombre de Jesús. Porque justamente el anticristo lo que quiere hacer, como lo dice en las epístolas, lo que quiere es negar o borrar el nombre de Cristo. Entonces le quería privar de la salvación a la mayoría de los judíos, por eso negaban. Pero lo que iban a tener es esa recompensa grande que significa la salvación. Entonces tenían que entender el por qué padecían, el por qué se oponían, el por qué venía el anticristo, justamente porque le quería robar la salvación. Dice así la palabra, Lucas 6, 22. Dice así la palabra, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen. Dice, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurado. Bienaventurado siempre lo explicamos, ¿qué quiere decir? Felices, felices. Entonces yo lo explico así esto. El resultado es que Dios los va a hacer felices, porque van a ser bienaventurados cuando son rechazados por los hombres por causa de Jesús. Como en el tiempo de Santiago, como en el tiempo ese de las persecuciones, los padecimientos, ustedes van a ser felices, dice, pero van a venir las persecuciones. Entonces, a ver, como se venía explicando, si no hay padecimiento, no puede haber consolación. Si no hay tristeza o sufrimiento, no puede haber felicidad. Entonces, justamente ahí se está probando nuestra fe y como resultado va a venir la paciencia, ¿no? La paciencia como resultado en que nosotros nos vamos a humillar o vamos a pedir perdón y nos va a moldear el carácter y vamos a poder soportar, porque paciencia habla de saber soportar. Y ahí es cuando tenemos que empezar a meditar nuestra condición. ¿Soportamos realmente? ¿Renegamos? ¿Le pedimos perdón al Señor? ¿No nos bancamos ninguna clase de persecución, de padecimiento? ¿No aguantamos nada? ¿No soportamos nada? ¿Nuestra paciencia es chiquita? Bueno, se tiene que ir formando. Y el Señor te va a entregar esos padecimientos como en el tiempo de Santiago, que era una persecución mucho más grande. Obviamente, era latigazo, eran cárceles, era muerte, era ser antorcha humana, era matanza, pero bueno, ellos lo soportaban. ¿Por qué? Porque sabían que iban a tener esa salvación que esperaban de tiempo. Y bueno, de los tiempos, como dice la palabra, que bueno, hoy escuchando un poquito, repasando un poquito la palabra de Dios, ¿vieron cuando dice, si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será, dice, el ministerio de justificación? ¿Y por qué lo dice? Que tuvo gloria. Tuvo gloria, pero en cuanto a lo natural. ¿Por qué? Porque se produjeron milagros, hubo sanidad, se abrió el mar rojo, le dio de comer en el desierto el maná. Bueno, un montón de milagros naturales, pero no hubo salvación del alma.
Esa fue la diferencia. Se mostró el milagro de Dios, la mano poderosa de Dios, pero en lo natural. Pero en lo espiritual, el ministerio de justificación da la salvación del alma. Y eso es lo que no pudo hacer el ministerio de condenación. Por eso, mucho más glorioso es el ministerio de justificación. Dice así la palabra en Hechos 5:41. Hechos 5:41. Yo creo que cualquier persona, hermano, que vamos a hablar en lo natural, actúa correctamente, se queda con la conciencia tranquila, ¿no? Y en este sentido, más o menos lo está encarando así el Señor. A través de que en esta escritura, como lo deja escrito, si uno se va humillando, va tomando la cruz, como decimos, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, la receta. Entonces, no vamos a quedar tranquilos. ¿Por qué? No vamos a quedar tranquilos porque procedemos según el orden de Dios. Entonces, ese es el regocijo que nos habla, el descanso que nos habla. Pero si nosotros actuamos en contra de la palabra, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar turbados. Entonces, por eso somos bienaventurados, por eso vamos a ser felices si aplicamos la palabra de Cristo. Cuando dice la palabra de Dios, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, está diciendo, aplica la misma palabra. La cruz yo la aplico, vos también tenés que aplicar. Entonces, seguir los pasos de Cristo sería tomar mi enseñanza, aplicar la cruz, vas humillándote del pecado, vas pidiendo perdón, vas confesando. Entonces, ahí vas a poder practicar esta palabra, porque el Señor lo que pide justamente es humillación, es tomar la cruz, es matar el pecado, declarar el pecado. Entonces, ahí estamos cumpliendo ya la voluntad de Dios. Y eso es seguir los pasos de Cristo, porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Entonces nosotros también, al seguir los mismos pasos de Cristo, vamos a hacer la voluntad del Padre, matando nuestra vieja esencia, lo que está en nuestro pensamiento, lo que domina nuestra vida. Y dice Hechos 5:41, dice así, ellos salieron de la presencia del concilio, dice, regocijándose de que hubieran sido tenidos, dice, por dignos de padecer afrenta o el rechazo por su nombre. Por su nombre. Entonces dice, ellos, dice, salieron regocijándose, dice, por haber sido, dice, por haber sido tenido por digno de padecer por su nombre. Entonces, lo que está hablando acá es que ellos comprendieron el porqué. Comprendieron por qué vinieron estos padecimientos, estos azotes. Eran por causa del nombre del Señor. Entonces, el comprender para qué son las persecuciones, los padecimientos, es lo que produce el gozo. Si no lo sabemos por la palabra, siempre vamos a contender, como estaba diciendo anteriormente, y este camino lo vamos a ver como un camino de sufrimiento. Entonces es bueno comprender la palabra, porque cuando comprendemos la palabra que todos los hermanos del mundo van a pasar estos padecimientos y que todos los pasan, y que toda la creación sufre y gime también, como dice la palabra del Señor, pero la persona que no tiene la palabra, ¿cómo se va a defender? ¿O cómo lo va a comprender? ¿O va a seguir sufriendo? Y todo el tiempo se va a preguntar el por qué les pasan cosas, ¿no? Porque todos sufren, pero van a preguntarse el por qué. Entonces eso lleva a una tortura, porque parece que la vida se ensaña con uno y que no les pasa nada a los demás, pero la persecución viene de parte del diablo. La palabra dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Y en ese tiempo eran persecuciones, matanzas por causa del nombre, para impedirle la salvación. Y vos fijate que hoy la tenemos más fácil, ¿no? Que tenemos persecuciones en cuanto a nuestra mente. Nuestra mente, cuando está lejos de la presencia del Señor, lo que produce es la tortura en el pensamiento, la opresión, la carga. Uno está turbado, no está tranquilo porque anhela cosas del mundo y está apartado de la presencia del Señor y no entiende el porqué muchas veces. Pero cuando vos comprendés la palabra, cuando dice la palabra del Señor, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces ahí van a empezar a descansar, porque sabés que la prioridad es el camino del Señor. Y entonces lo demás te va a ir añadiendo el Señor de la manera que Él quiera. No importa, o sea, uno te puede decir, te va a añadir así, así, no. El plan de Dios es diferente con todos. Con todo es diferente.
A uno lo usa de una manera, a otro de otra. Con uno actúa así. Ustedes van a ver que el plan de Dios en la Biblia fue con todo igual. Con ninguno fue igual. Y eso tienen que entender. Muchas veces uno se enfrasca en un formato que tiene que ser así. Y no es así. No es así porque no sabemos los planes de Dios. De alguna manera, por ejemplo, con Noé, ¿qué pasó? No, con Moisés. Moisés, cuando comenzó la matanza, su hermana la tomó en un cesto y lo quiso salvar y bueno, al final paró en el palacio, ¿no? Paró en el palacio después de esas persecuciones y Dios lo usó ahí, pero tuvo que padecer el desierto, lo usó como libertador y no se crió entre el pueblo judío, no se crió con la madre, si bien la madre después lo cuidó, ¿no?, en la casa del palacio, pero vemos que apartado totalmente del pueblo hebreo. Y vemos que en el caso de José tampoco se crió con su padre, sino que lo vendieron, pasó por la cisterna, pasó cárceles y después lo usó como príncipe de Egipto. Y después otras historias, por ejemplo, a ver, si vemos la historia de Juan, él se cría en el desierto, padeciendo, unos como pobres, otros como ricos, pero él padeciendo, dice que se vestía con pieles de camello, viendo la pobreza, o sea, en el medio del desierto vivía. Y cada uno tenía su diferente historia donde lo usaba el Señor. Porque si no, no lo usaría en distintos contextos. Entonces, por eso uno padece de una manera y otro de otra. Algunos padecen enfermedad, otros padecen pobreza, pero con diferentes matices siempre. Nunca una historia se repite. Y ahí actúa el poder de Dios, que es diverso, de muchas formas, como dice, multiforme sabiduría, de muchas formas actúa el poder de Dios, y no nos podemos enfrascar en decir que tiene que ser así, 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 así. Uno se tiene que humillar y el Señor le va a hacer padecer, y nosotros al tomar la cruz sabemos que vamos a tener victoria. No todos lo van a usar de la misma manera, o no todos predican de la misma manera. A uno lo usa para evangelista, a otro lo usa como pastor, otro tiene la enseñanza un poquito más profunda, una forma de explicar. Y ustedes vieron que el Señor levanta instrumentos, como dice la palabra, procurad los dones mejores, dice, busquen los dones mejores, porque hay mucha variedad, diversidad de dones, dice, pero sobre todo que profeticéis. Ustedes tienen que hablar de la palabra, cuando dice sobre todo que profeticéis, pero a cada uno le va a usar de distinta manera. Por eso, algunos tienen un talento, por ejemplo, como digo, un hermano que siempre me gustaba, porque te hablaba, y se acuerdan el hermano alto, ¿cómo se llamaba? El que cantaba. Fabián tenía un talento que se te acercaba, y cuando vos te sentías mal, te decía, no, y dice, escuchá, pero escuchame, y te empezaba a hablar de la palabra, y te consolaba con la palabra que te daba, porque tenía un talento ya, que el Señor lo usaba así, y otros te consolan de otra manera, otro viene y te ora y te liberta, otro te oran y te sanás, tiene el don de sanidad, otro de liberación, otro, hay tantas formas, que no nos damos cuenta muchas veces y queremos que todos sean, por ejemplo, dice, en el templo de Dios, dice, están diferentes utensilios, ¿no? Y uno quiere que sea un utensilio solo, y un utensilio solo no va a abarcar todo. Y eso es lo que tenemos que comprender, que esto es un cuerpo de Cristo y pertenecemos al cuerpo. No son todos manos, no son todos ojos, no son todos boca, no son todos pies. Entonces cada uno cumple su función en sí. Uno va a cantar. Imagínate si canta uno que no tiene voz, en el sentido que canta horrible. ¿Va a quedar bien? No va a quedar bien, lo va a usar el Señor y no, va a ser más para burla que para edificación, porque uno cuando canta mal, cuando desafina y uno se va a reír, ¿qué le va a quebrantar cuando escucha algo desafinado? Entonces, a lo que voy, justamente a cada uno lo va a usar en un área, y eso no podemos, digamos, ir contendiendo contra el Señor, sino que justamente cada uno va a ocupar su lugar y tenemos que respetar eso, que somos un cuerpo
Y en el cuerpo cada uno tiene diferente, digamos, talento, vamos a decirlo así, en que lo usa el área, que a distintas personas, como hay distintas necesidades, a uno le va a tocar más un instrumento, otro día va a servir otro instrumento para otra cosa. El evangelista para ganar almas, como dicen. El de enseñanza lo va a instruir, le va a dar la profundidad, le va a hacer entender muchas cosas. Pero vemos que la mayoría de los que tienen enseñanza profunda por ahí no tiene ese don de evangelismo. Lo pueden evangelizar, pero no va a ser su talento. Yo, como siempre digo, yo puedo cortar con la cuchara un pedazo de carne, ¿no? Pero no quiere decir que la cuchara sea el instrumento apropiado, sino el cuchillo. Uno puede tomar sopa con tenedor a gran velocidad, pero en realidad para tomar sopa está la cuchara, que vas a tomar bastante cómodo, ¿no? Entonces, todo cumple su función, y esto tenemos que respetar porque muchas veces creemos que, o no sabemos, no tomamos conciencia de cuando dice cuerpo, y ahí es cuando empieza uno a mirar el proceder de uno, proceder de otro, y se enfrasca y quiere que sea de tal manera y empieza lo equivocado. Ahí empieza a ser todo complicado, porque ahí se mueve en la estructura, en la forma, en el paquete, y pensamos que todo vamos a hacer así. Y bueno, en la forma que pensamos, tal vez la mayoría de nosotros, es que todos creen que de acá van a salir con la iglesia, que van a tener la iglesia en la casa, que van a tener las 24 horas, que van a tener gente en su casa, y que no se van a mover del sillón y que se van a tener que quedar ahí quietos, sin hacer nada, simplemente quietos, orando, leyendo, y no va a ser así tal vez para muchos, va a ser de otra forma. El Señor va a ser como quiere de tu vida. Pero la mayoría nos reflejamos en ¿qué? En la forma en que se movió mi mamá, pero no quiere decir que te va a usar de esa manera vos, o tal vez te use de otra. Sí, con la enseñanza, yo no niego esto de la enseñanza de la cruz, pero te estoy diciendo en la forma en que vas a explicar la palabra, en la forma que te da entendimiento, en la forma que te usa el Señor, tal vez sea muy diferente. Dice así la palabra, y tal vez algunos tengan el ministerio y van a viajar mucho. Puede ser que pase, yo no digo que no. A mí personalmente no me gustaría, a mí, porque yo tengo otra forma de pensar, pero hay personas que tranquilamente lo va a usar viajando. En este caso ahora ya tenemos el principio de la hermana Vicky con su esposo Luciano, viajan, entonces lo va a usar así, van a llevar la palabra así, bueno, los usa así. Entonces uno tiene que respetar, uno tiene que saber comprender que para llevar la palabra, para llevar este ministerio de la cruz, Dios lo usa de esa manera. Dice en Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Dice así la palabra, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Entonces dice, el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En las debilidades. ¿Debilidades que son? Persecuciones, padecimiento. Entonces, dice, de buena gana me gloriaré. Entonces esto quiere decir, entonces voy a estar orgulloso de ser participante de los padecimientos de Cristo y no por mi pecado. Esto está diciendo, me gloriaré de buena gana en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo se manifieste en mí, more, viva la presencia de Dios, gobierne mi alma la presencia de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, el poder de Dios se perfecciona en las persecuciones, mediante persecuciones. Entonces, ¿por qué? Porque ahí vos te vas humillando y va creciendo el formato de Cristo, la paciencia en este caso, el comprender la palabra, el comprender para qué, el conocimiento, paciencia. A ver,
Después, otro carácter, mansedumbre. Mansedumbre también, ser manso, actuar con mansedumbre. Porque uno es intolerante. Y una de las cuestiones que nos está pidiendo la mansedumbre, que no vayamos con conflictos, con discusiones, con pleitos. Y dice acá la palabra, por tanto, muy gustosamente, o sea, me voy a entregar con gusto, esto está diciendo. Estoy orgulloso, dice, de sufrir por causa de Cristo, en mi debilidad, en los padecimientos, dice, para que el poder de Dios repose en mí. Repose en mí. Entonces, ¿qué se va a manifestar? ¿Dónde entra el Señor? Cuando nosotros tomamos la cruz, de buena gana me gloriaré, dice, más bien en mi debilidad. Entonces nos estamos humillando. ¿Y qué empieza a dominar? El carácter de Cristo. Empieza a entrar la presencia del Señor. Empieza a dominar la paz, el gozo, la alegría. Porque estamos matando la vieja esencia a través de la oración. Estamos confesando. Estamos crucificando. Entonces nos entregamos muy gustosamente. Está diciendo, muy gustosamente me gloriaré, estoy diciendo. Como dijo Cristo, a mí nadie me saca la vida. Yo mismo la doy. Yo mismo la doy. Entonces, se está entregando. Entonces, al entender uno esto, uno se va a entregar. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las luchas? Entonces, sabés que al final va a producir esa victoria en vos, la liberación en vos, vas a sentir el descanso en tu vida. Entonces ahí te vas a entregar. Si vos sabés que no hay recompensa, que no hay liberación, ¿por qué te vas a entregar? Pero la palabra lo promete y la palabra mismo dice, fiel es Dios que prometió. Entonces, si te prometió, ¿por qué lo va a cumplir? Como siempre lo digo. Entonces, ahí vas a aprender el proceso que después de la lucha, ¿qué viene? Viene la victoria. Después del sufrimiento viene el descanso, el regocijo. Y para eso mismo justamente nos entrega los padecimientos. Dice en 2 Corintios 12:10, dice, por eso me complazco en las debilidades, en angustia por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me complazco, complacer, es tener satisfacción. Tengo la satisfacción o el placer de que todo lo que padezco es por seguir a Cristo. Esto está diciendo en otras palabras. Cuando soy perseguido, entonces ¿qué se debilita? La vieja creación, la vieja naturaleza. Y se hace fuerte la vida de Cristo. Por eso dice la palabra. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando se debilita la vieja naturaleza, entonces ¿qué crece? La vida de Cristo, exactamente. Entonces siempre esto lo tiene que tener en cuenta, descifrar los versículos, darlos vuelta, encontrarle sentido, pero esto lo va a abrir seguramente el Señor, pero le tenemos que pedir, como vemos en Santiago 1:5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala, que Dios va a dar abundantemente y sin reproche, el conocimiento, el saber el porqué. Entonces, en esos tiempos de padecimiento, por ejemplo, ellos a veces no comprendían el porqué. Entonces le escribe Santiago, le dice, ustedes van a ser bienaventurados, van a tener victoria, van a obtener la salvación si padecen por Cristo. Y si no lo entienden, si tienen falta de sabiduría, pídale el entendimiento a Dios. Él le va a hacer entender el porqué, las persecuciones, dónde te va a llevar. Te va a llevar a la salvación, porque ahí está viviendo dos tiempos. Esa liberación que estaban esperando de siglos, que era oculto, pero ahora se había manifestado a los santos. Y dice Filipenses 1:29, Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se ha concedido por amor a Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. No solamente creer, sino sufrir. Entonces esta es la regla que todo cristiano tiene que practicar. No solamente creer, sino también padecer. ¿Por qué? Porque ahí no va a dar el crecimiento, ahí va a dar la recompensa. O sea, en el sentido de que padezco y empieza a perseguir Satanás, como cuando salieron del vientre de Raquel. ¿Quién salió del vientre de Raquel? Jacob y Esaú, exactamente. Y las dos, dice, peleaban en el vientre. ¿Qué dijo Raquel?
¿para qué vivo yo si es así? Y le dice el Señor, 2 naciones hay dentro tuyo, 2 naciones en tu vientre. Entonces así hay 2 naturalezas en nuestros pensamientos, 2 naturalezas que están peleando constantemente. Y ahí tengo que entender que lo que tiene que vencer es la naturaleza de Cristo. Entonces, vemos que dice acá la palabra, Filipenses 2:17. Siempre tenemos que pedir entendimiento en todo, porque hoy venía meditando una de las cosas que ya lo vamos a tocar, no sé cuándo, pero algún día lo vamos a tocar. ¿Vieron cuando dice... Hay muchos que dicen de los ángeles caídos que tocan y que vinieron los gigantes, que también toman esa palabra cuando cayó el rey de Tiro, dice, lucero de la mañana, ¿de dónde has caído? Y toman por figura el diablo. Y que también lo relacionan mucho con esos gigantes, los primeros gigantes de la tierra, ángeles caídos decían que eran. A ver, uno se pone a meditar realmente como yo me ponía a meditar, digo, entonces, en el tiempo de Eva, si ahí cayó recién, en el tiempo de Eva, ¿qué? Cuando la serpiente le estaba desviando a Eva, se manifestó ahí Satanás. Entonces Satanás siempre estuvo en rebeldía, desde antes que supuestamente haya esa caída de esos gigantes, de esos ángeles que se rebelaron en el cielo, ¿de dónde has caído? No, a ver, está todo, o sea, uno cuando lo pone en contexto, ahí ya no le encuentra el hilo, el cabo, el por qué. Entonces, ¿antes qué? Si recién cayó ahí Satanás con sus ángeles, entonces, ¿antes qué? ¿Por qué se le manifestó a Eva? Entonces, ahí ya te das cuenta claramente que muchas veces hablan sin revelación. Muchos hablan sin revelación. Estudian libros de otros, supuestas revelaciones de otros, y no tiene un sentido en sí. Porque Satanás ya desde el principio se manifestó con Eva y vemos cómo la indujo al engaño. No esperando tiempo después, donde había una supuesta rebelión en los cielos y todo eso, como lo cuentan, que no tiene sentido, no sé a dónde sacarán esa información, supuestamente revelación, pero no hay un sentido en sí porque Satanás ya se había manifestado mucho antes. Eso para tener en cuenta, que muchas veces se hablan pavada y no me jacto de tener mucho conocimiento, pero hay que meditar la palabra, porque cuando vos meditas, el Señor te va a hablar. Por eso habla de tener comunión con Dios. Nosotros nos humillamos, estamos en la presencia de Dios, le pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, todo nos limpia la mente y el Señor va comunicando solo la palabra, porque nos mantiene ahí en la palabra y nos va hablando. Eso es comunión, un ida y vuelta, el contacto con Dios. Y dice así la palabra, Filipenses 2:17, pero aunque yo sea derramado como libación, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Vemos, aunque yo sea derramado en libación, dice Pablo, sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. A ver, yo hablaba de la regla recién, padecer, y vemos que esta regla y el servicio hacia Dios es hasta la muerte, vemos, aunque sea derramado en libación. Y esto tenemos que entender, hasta el día que partamos, la regla de todo cristiano es tomar la cruz. Va a ser perseguido, pero también, juntamente con la persecución, está la consolación, está la liberación, está la victoria. Y eso nos hace entender que a mayor medida que nos vamos humillando, mayor va a ser el gozo, el descanso, la liberación, el entendimiento. Y eso es lo que nos quiere enseñar para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. A ver, dice... Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro
de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Siempre lo explicamos esto, pero a ver, lo vuelvo a explicar otra vez, lo vuelvo a explicar. Lo que está diciendo, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, o sea, mi alma se goza cuando habla de alegría. Dice, por vosotros y en mi carne, dice, perdón, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, entonces dice, mi alma se goza, aunque mi cuerpo esté sufriendo cárceles. En este caso lo escribe Colosenses. Aunque esté padeciendo, aunque esté sufriendo, mi alma se goza, mi alma se está gozando. Y dice, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, lo que está explicando acá. Así que voy pasando las persecuciones que me faltan pasar a mí, que soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Yo formo parte, dice. Entonces, lo que me falta, o sea, el resto de mi vida, que me falta el proceso, el moldeo, voy a padecer, dice, y ahora me alegro por estos sufrimientos, porque entendía, hermano, que tenía que seguir padeciendo, que tenía que cumplir su parte, que él era parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tenía que padecer. Cristo, que es la cabeza, padeció, nosotros también, que somos parte de su cuerpo, vamos a padecer. ¿Pero para qué? Para victoria. Porque si la cabeza está en la presencia de Dios, nosotros como su cuerpo, ¿dónde tenemos que estar? En la presencia del Señor. Entonces, le está hablando, Él estuvo en la resurrección, nosotros vamos a tener la salvación, la liberación del pecado. Entonces, lo va explicando de una y otra manera para poder entender. Pero mucha meditación, mucho tiempo de lectura para que se nos abra el entendimiento. Y esto es lo que va a traer descanso a nuestra alma cuando entendemos el porqué. Porque yo creo que cada mañana que se levanta usted cansada, a ver, y que otra vez tiene que seguir la misma rutina, otra vez la oración, otra vez la palabra, y muchas veces, ¿cuál es el sentido? ¿Dónde voy a llegar? Bueno, no sabes a dónde vas a llegar, pero sí tiene que gobernar la naturaleza de Cristo en vos. Cuando está libertada tu mente, entonces vas a estar tranquilo. Cuando sentí el regocijo, vas a sentirte tranquilo. Después van a venir añadiduras, te va a acomodar. Y muchas veces, como en el tiempo de Abraham, él salió sin saber dónde iba. Pero había una promesa que le iba a dar una tierra. Y hay una promesa para ustedes seguramente. No saben qué, a dónde, cómo van a terminar su día. Pero sí que le va a dar la liberación y que va a ser todo para bendición. Dice la palabra, Él hace mucho mejor de lo que pedimos o entendemos. Entonces, a ver, vamos a Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 vamos a tocar, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan promesas. Mediante la fe, la confianza, el poner por obra la palabra y la paciencia, saber esperar, dice, heredan la promesa. Entonces, paciencia para poder recibir ¿qué? Las promesas. Uno, si no tiene paciencia, va a esperar que se cumpla lo que te prometió Dios. No va a esperar. ¿Por qué vas a sufrir? Yo no quiero esperar. Entonces, cuando vos no querés esperar, ¿qué te tomas? La impaciencia. Entonces, te pones mal. Perdés, a ver, hasta la mansedumbre, la quietud, el reposo de tu alma. Estás alterado, alterada, porque no querés esperar el tiempo de Dios. Entonces, en este sentido habla de la paciencia, pero la paciencia, en ese tiempo, ¿qué era? Saber esperar ¿qué? La promesa. ¿La promesa cuál era? La salvación. Exactamente. Nosotros tenemos otra clase, digamos, de promesas. En este caso ya tenemos la salvación, pero ellos venían esperando, que tenían una promesa de que se iba a manifestar el Hijo de Dios, que le iba a traer la salvación, y siempre lo tenemos que llevar en ese contexto para poder aplicar bien la palabra. Y dice, Hebreos 12:1, versículo conocido,
Tal vez voy a leer el último. Dice: por tanto, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la palabra. Tan fácilmente, dice, despojémonos de todo peso. De todo peso. Cuando se hace pesado el camino, ¿qué tienes que hacer? Humillarte para sacarte ese peso de pecado, para que el Señor te saca las cargas, las opresiones. Se hace pesado el camino, dice, y el pecado que tan fácil nos envuelve, tan fácil, el pecado que nos toma la mente. Y dice acá la palabra, y corramos con paciencia, tengamos paciencia, eso está diciendo, avancemos con paciencia, aguardemos con paciencia, esperemos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, avancemos a nuestro premio. ¿Cuál es? Que tenemos por delante, la salvación. Eso en ese tiempo, la salvación. Nosotros otra clase de promesas, pero sí nos pide la paciencia. Y esa es la paciencia, una cualidad de ¿qué? De Cristo. Sabe soportar, sabe esperar, la mansedumbre, soporta todo también, actúa mansamente, tranquilamente. Yo no sé si alguna vez ustedes se fueron al campo, pero por ejemplo cuando está arando un buey, al buey le pegan latigazo y él sigue el camino derecho, se va apurando un poquito más, pero nunca se desvía. Sabe que tiene que hacer su trabajo. Y es manso el buey. El buey no es como el toro. El buey hace su trabajo, se entrega, se deja enlazar, se deja ponerle el arado y él arrastra nomás. Hace su trabajo. Y así también nosotros en el camino, las mismas características. Aunque suframos, aunque padezcamos. Por eso dice Pablo, el aguijón. El aguijón, ¿dónde estaba? En la punta del látigo. ¿Y eso servía para qué? Para pegarle al buey. Entonces le va pegando y va haciendo su trabajo. Nosotros también sentimos muchas veces, pero sabemos que nos tenemos que mantener en el camino de Cristo, humillándonos, pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que después, al final, tengamos ese descanso y terminemos esa tarea, lo que nos encomendó Cristo. Dice así la palabra. Bueno, lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá porque si no se hace muy largo. Vamos a continuar mañana a partir del 5 y simplemente lo repaso otra vez, como dice acá la palabra. Santiago 1:4 dice también: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Su obra completa, la paciencia. Su obra completa. Y dice, ¿cuál es? Es la salvación. Para que seáis perfectos y cabales, dice. Para que seáis perfectos y cabales. Entonces, perfecto y cabal está hablando de la madurez en el entendimiento. No como un niño que entiende por figura. Dice, sin que os falte cosa alguna. Sin que te falte nada de entender. O sea, que puedan comprender que todo ese tiempo era sombra y figura de la ley. Pero ahora vas a ser perfecto y cabal. Vas a entender toda esa figura a dónde te llevó. A la salvación. Mas tenga la paciencia, su obra completa en el sentido, te da la salvación, pero también te da el entendimiento. La ley ya pasó, hoy tenemos los ojos puestos en Jesús. Amén.